Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio. Buenos días, Señor. Este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo de parte de nuestro Padre Eterno la fuerza, la bendición y las palabras que nos levantan, que nos indican un camino de luz, un camino de sabiduría y que nos llevan, nos encaminan a tomar muy buenas decisiones. Recuerde que la palabra es alimento, la palabra es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios es leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, doy la bienvenida a los que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube. Invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, con amigos, conocidos, compañeros, y también invitarles a que le den me gusta a nuestros contenidos y también a que se suscriban a nuestro canal y para que conformemos una gran comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Estamos estudiando entonces por estos días el libro de Jonás, este profeta del Antiguo Testamento, pues que es bien conocido, hemos contado muchas veces la historia por el tema del gran pez que se traga a Jonás y bueno, todo eso. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Hemos estudiado en el capítulo 1 que pues Dios le dio una delegación a Jonás para que fuera a Nínive, a una ciudad pagana, a la capital del imperio asirio, a estos ninivitas o a estos asirios que eran muy crueles, que tenían unos sistemas, tenían unas formas de tratar a las personas extranjeras pues con bastante crueldad y eran muy sanguinarios, eran bastante malos y Jonás no los quería. Jonás no los quería, entonces pues Dios le da la orden de ir a predicar a Nínive, pero él hace todo lo contrario y compra un pasaje para ir a Tarsis, a la costa suroccidente de España. Y en medio de ese viaje, pues Dios desata una tormenta bastante grande, bastante fuerte, y Jonás termina siendo arrojado por los marineros al mar. Y nos encontramos en el versículo 17 del capítulo 1, que hago un paréntesis aquí para contarles que ese versículo 17, pues en la Biblia hebrea es el versículo número 1 del capítulo 2. Entonces vamos a empezar desde el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Anote esto, el Señor tenía preparado un gran pez. O sea, no nos dice aquí que esto era una ballena o que era un tiburón blanco o un tiburón ballena o un cachalote. No nos dice aquí ningún nombre de esto. Simplemente nos dice que era un gran pez. O sea, Dios lo tenía preparado en las profundidades, lo tenía guardado, estaba por allá escondido y Dios lo tenía preparado precisamente ¿para qué? Para esta misión, para la misión de tragarse a Jonás, de darle una lección a Jonás. Ahora recordemos que Jonás venía en un descenso espiritual, en una decadencia espiritual y le faltaba pues ya lo último, tocar fondo, tocar tierra, ir hasta el fondo del mar, y eso era lo que precisamente Dios quería hacer. O sea, en medio de la tormenta y en medio de la crisis que estaba viviendo, pues aparte viene un pez y se lo traga. O sea, ya aquí podríamos decir que no, pues ya se acabó la vida de Jonás. Y era una lección que Jonás tenía que aprender. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reacciona Jonás a ese hecho, a ese evento? Miremos lo que dice. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas ahora veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Vamos a parar ahí, en el versículo 6, en la parte B. Entonces, ¿qué dice? Que Jonás, en medio de su angustia, Jonás, en medio de su tristeza, de su crisis, y de que se vio atrapado en el vientre de una ballena, de un gran pez, él levanta una oración a Dios. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración sobre la importancia del libro de Jonás. Y es que en el Nuevo Testamento, unos religiosos le hacen una pregunta al Señor, están hablando con el Señor Jesucristo y le dicen en Mateo capítulo 12, versículo 38, Maestro, deseamos ver una señal, deseamos que tú nos muestres una señal. Y entonces él le responde en el verso 39, Mateo capítulo 12, 39, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, esta historia de Jonás a nosotros nos conecta o nos da una imagen de algo que va a pasar. Y es importantísima porque luego el Señor hace referencia. Entonces Jonás, en medio de la angustia, en medio de la crisis que estaba pasando, en medio de la situación que estaba viviendo, pues levanta su oración al Padre, levanta su oración a Dios. O sea, la levanta como el último recurso que tenía al Padre Eterno, al Padre Dios. Y entonces aquí vamos a aprender una lección también. Porque muchas veces para el cristiano es tan duro entender estas señales que Dios da. Se desató una tormenta. Jonás estaba en medio del mar. Quizá por lo que dice aquí, por lo que parece ser, él no sabía nadar y cayó al fondo del mar. Se estaba ahogando. O sea, Jonás estaba en una crisis bastante fuerte. Estaba en una crisis. ¿Por qué muchas veces los cristianos que estamos viviendo estas crisis, que estamos pasando por situaciones tan difíciles, no se nos ocurre orar en el momento? ¿Por qué tenemos que muchas veces dejar pasar el tiempo hasta que ya estamos en el fondo del pozo, hasta que ya estamos en el fondo del mar, hasta que ya estamos ahogándonos para levantar nuestra voz al Señor? Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Hasta que no estuvo en el fondo del mar, hasta que no estuvo en medio de la crisis más violenta, no levantó su voz al Señor. Ahora, aquí nos muestra este capítulo 2, esa oración con que Jonás vuelve a conectarse con el Señor. Y nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. En medio de mi angustia, en medio de mi dolor, Él me oyó, Él me escuchó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice ahí ese versículo 2, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. O sea, Jonás está levantando, está diciendo, Señor, tú me echaste, tú me metiste en esto. Y dice, desde el seno del Seol clamé. Hay muchos. ¿Qué es el Seol? El Seol es la tumba, es la parte más profunda de la tierra, es el lugar donde llevan a los muertos, el hueco. Ese es lo que quiere decir esa palabra del Seol. Y muchos estudiosos creen o interpretan, de acuerdo a estos pasajes, pues que Jonás realmente estuvo muerto. Hay muchos que piensan que Jonás estuvo muerto, otros no lo interpretan así. Bueno,
Las interpretaciones son diferentes. El hecho es que Jonás tuvo una experiencia, tuvo una experiencia con la muerte. Jonás realmente, bueno, yo soy de los que pienso que Jonás estuvo muerto, estuvo en el seno del Seol, estuvo en la mismísima tumba, pero dice aquí que aún en medio de ese lugar, dice, tú clamé a ti y me ayudaste, pero dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Luego dice el versículo 3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, Jonás es consciente de que eso se lo mandó el Señor, de que ese castigo, de que esa disciplina, de que esa tribulación que estaba pasando, se la mandó Dios. Por eso dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y mire que esto es muy parecido a lo que dice el Salmo 51, la oración que hace David en el Salmo 51, que dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es muy similar. Entonces Jonás, ¿qué decía? El Señor me desechó. Desechado soy yo delante de tus ojos. Pero luego dice, más aún veré tu santo templo. Claro, él decía eso ya con la esperanza de la muerte. Estaba hablando de la misma muerte y pues que cuando me muera, o sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Cuando me muera, pues voy a ir a tu presencia. Dice, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, Jonás estaba en una angustia tremenda, pero estaba reconociendo que, que era Dios mismo el que estaba tratando su corazón. Y aquí viene la gran pregunta que nos tenemos que hacer. A lo mejor usted está pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo de angustia, fruto de la desobediencia, fruto de no haber obedecido los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? Nuestra reacción aquí es de levantar nuestra mirada, de confesar nuestro pecado y de hablar con el Señor y decirle, Señor, esto me lo mandaste tú. Esto reconozco que viene de ti, porque todas esas tribulaciones vienen de parte de Dios, pero con un fin, con el fin de enseñarnos una lección y de que nosotros nos conectemos con el Señor. Así que si usted está pasando por una tribulación, si usted está pasando por un problema, si usted está pasando por una crisis, por una tormenta, igual que la de Jonás, levante sus ojos al cielo, clame delante de Dios y dígale, Señor, perdóname, muéstrame si he cometido algún pecado, si he cometido alguna desobediencia, si he hecho lo malo delante de tus ojos. Es un tiempo, mire, este es un tiempo para que usted, amado oyente, medite en esto. Si usted está atravesando por un tiempo de enfermedad, quizás, por un tiempo de crisis financiera, por un tiempo de crisis en su matrimonio, en su familia, es el tiempo de levantar los ojos como Jonás y decirle, Señor, todas estas cosas, soy consciente de que vienen de ti. Pero mire lo que dice la parte C del versículo 6, la segunda parte de nuestro pasaje. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire qué impactante está esta segunda parte. Porque después de la confesión que Jonás está haciendo, después de la angustia, después de la crisis, dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. O sea, me diste otra oportunidad. Es lo que está diciendo Jonás. Me levantaste, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ahora, recordemos siempre que esto está conectado con lo que
dijo el Señor en Mateo capítulo 12. Recuerde siempre, no pierda de vista que el Señor a los fariseos y a los religiosos les dijo que la única señal que les iba a ser dada es la señal de Jonás, porque ellos no habían entendido lo que significaba todo esto. O sea, Dios le permitió que Jonás viviera esto como una señal que en el tiempo iba a ser interpretada por el Señor Jesucristo y les iba a decir, ¿se acuerdan lo que les pasó a Jonás? Les iba a decir a todos, y ahora el Señor nos lo está explicando. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Jonás? Pues mire, la señal que les será dada es la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y luego salió del pez, resucitó. Y eso es lo que dice aquí. Jonás, ¿qué le dice al Señor? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Y vamos a analizar ese versículo, vamos a ponerlo aquí sobre la mesa. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. A lo mejor hoy su alma está desfalleciendo por muchas cosas, por muchas situaciones. Amado de Cristo, a lo mejor usted hoy está viviendo un tiempo de crisis, como les decía hace un momento. Está viviendo una crisis y su alma desfallece. Su alma está que no da más. Su vida está que no da más. Está sufriendo por algo. A lo mejor su alma desfallece por una crisis financiera, por una crisis con sus hijos, por una crisis en su matrimonio, por una crisis laboral. A lo mejor lleva mucho tiempo tratando de conseguir un trabajo, de conseguir un empleo y no llega. O a lo mejor hay cosas que no cambian, sea lo que sea, por la razón que sea. Vamos a recordar lo que dice aquí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Acuérdese hoy del Señor, amado Hijo de Dios. Es tiempo de acordarse de Dios. Es tiempo de traer a Dios de nuevo a su vida, de traer a Dios de nuevo a su entorno. Es tiempo de que usted hoy se acuerde que Dios dio la vida de Cristo por usted, de que Dios por amor envió a su Hijo para que muriera en una cruz, para salvarlo a usted. Recuerde el pasaje más importante de la Biblia. Téngalo presente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, el Señor envió a su Hijo a morir en una cruz, para sacarnos del hoyo, para sacarnos de la crisis, para que nuestra vida tuviera una seguridad de poder levantarnos. Ahora, si alguien vivió crisis profundas, fue el Señor Jesucristo. Recuerde que lo que estamos viendo de Jonás es una imagen del Señor Jesucristo. Si alguien vivió crisis, fue el Señor Jesucristo. Si usted está desfalleciendo en su alma porque fue traicionado por alguien, por un ser querido, el Señor Jesucristo fue traicionado. Si usted está desfalleciendo en su alma porque están hablando mal de usted, el Señor Jesucristo hablaron mal de Él. A Él lo intentaron matar. A Él lo rechazaron, a Él no lo escucharon, a Él no lo querían en muchos círculos. Él vivió todo eso, hasta la misma muerte, hasta ser víctima de un juicio injusto. Óigame bien, de un juicio injusto, porque Él no cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos manda esta señal. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mire qué palabra. Y yo le voy a invitar a que usted hoy recalque esa palabra, subraye esa palabra en su Biblia. Porque cuando su alma desfallece, acuérdese del Señor. Acuérdese que Él ha dado todo por amor, para rescatarnos, para fortalecernos, para llenarnos, para darnos vida, para darnos consuelo, para traernos respuestas. Es tiempo de acordarse de Dios. No se olvide de Él. Y Dios en su momento te sacará de esa crisis que estás viviendo. Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce lo que estás viviendo hoy, las lágrimas que has llorado, las lágrimas que has derramado durante tantos años. Dios conoce. Y sabes, la Biblia dice que que nuestras lágrimas, Él las guarda en un vasito, en una redoma. Él guarda nuestras lágrimas. Y Él tiene en cuenta esos sufrimientos. Pero Él quiere que nos acordemos de Dios en medio de nuestra angustia. Pero aún aquí en este pasaje de Jonás hay algo más. Hay otro consejo que nos da este pasaje al final en el versículo 9. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mire lo que dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Si hay algo que a nosotros como cristianos nos libera y nos fortalece, es cantarle alabanzas a Él. Sobre todo en tiempos de angustia, sobre todo en tiempos de tribulación, en tiempos de dolor. Cuando usted esté triste, cuando usted esté cansado, desfalleciendo en su alma, que ya no puede más, alabe al Señor, alábelo. Ponga canciones de alabanza. Ponga canciones de alabanza. Levante su alabanza delante de Dios, delante del Padre. ¿Qué es lo que nos dice aquí Jonás? Y que Jonás está siguiendo un patrón del libro de los Salmos también. Si usted mira el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos, el salmista está contándole a Dios su angustia, contándole a Dios su problema, contándole a Dios lo que le está pasando, todo eso. Pero al final de cada salmo, casi el 100% de esos 150 salmos, el salmista termina diciendo: pero yo te alabaré, pero yo te bendeciré, pero yo te exaltaré. En medio de su angustia, cante alabanzas, alabe al Señor, alabe al Señor. Y luego dice: pagaré lo que prometí, pagaré lo que prometí. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas delante de Dios? A lo mejor lo que está diciendo aquí Jonás es: Señor, yo reconozco que no te he cumplido las promesas que te hice. Cumpliré las promesas que te hice. A lo mejor Jonás fue uno de los que le dijo al Señor: Señor, llévame donde tú quieras. Llévame donde tú quieras. Heme aquí, envíame a mí. Señor, habla tú por mí. Donde tú quieras yo iré. Hay muchas personas que le han hecho esa oración al Señor. Y el Señor le dice: sí, bueno, listo, váyase a Nínive. Y Jonás dice: no me gusta Nínive. Esa ciudad no la quiero. Yo allá no voy. Mejor me voy para otro lado. Mejor me voy donde sí me gusta. Me voy para Huelva. Pero Dios no quería que Jonás fuera a Huelva. Dios no quería que Jonás fuera a España. Dios quería que Jonás fuera a Nínive. Y aquí dice: pagaré lo que te prometí. Y termina diciendo: la salvación es de Jehová. Termina proclamando, diciendo: Señor, la salvación es tuya. Mire esta oración, qué tenaz. Qué fuerte esta oración, qué grande. Una oración relativamente corta, pero una oración
que verdaderamente movió los cimientos del Señor. Y esas son las oraciones que usted y yo tenemos que hacer. Oraciones hechas en el Espíritu. Y hablando de esto, mire, hay dos tipos de oraciones. Unas oraciones hechas desde la carne, oraciones con el alma, pero también hay oraciones en el Espíritu. Y vamos a decirle al Señor hoy que nos enseñe a orar en el Espíritu, que nos enseñe en medio de la oración a conectarnos con Él. Jonás necesitaba esa conexión con el Señor. Jonás necesitaba ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia, ese tiempo de muerte. Y a veces el Señor también permite que nuestra vida atraviese esos procesos de tocar fondo, esos procesos de ir hasta lo más profundo para poder entender y recibir lecciones de fe. Porque las lecciones, mire, las más grandes lecciones de fe no se reciben en medio de la abundancia. Las más grandes lecciones de fe no se reciben en medio de la prosperidad, en medio de aquel momento donde todo está bien, donde todo fluye. No, mis amados, las más grandes lecciones de fe se reciben cuando estamos en adversidad, cuando estamos en medio de la crisis, cuando estamos en medio de la soledad, en medio del abandono, cuando estamos en el hoyo, en el vientre del gran pez. Dios permite que muchas veces nosotros vayamos al vientre del gran pez para recibir esas lecciones. En Oseas encontramos una palabra: y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Entonces, si usted está atravesando por una crisis, levante su voz al Señor. Levante su voz al Señor. Acuérdese de Dios. Acuérdese que la salvación viene del Señor. Hable con Él. Tenga su tiempo de oración. No se deje ahogar por la crisis. No se deje ahogar por las olas. Levante su voz. Alabe al Señor. Levante su voz a Él, porque Él está dispuesto a escucharlo o a escucharla a usted. Levante su voz a Él y alábelo. Y en su momento el Señor abrirá la boca del gran pez, como dice el último versículo, el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de todo eso, Dios le ordena a ese pez, le ordena y le dice: arroja a Jonás en la orilla del mar. Un estudioso de la Biblia que estaba leyendo ahora, hace un momentito, preparando este devocional, concluía algo, y es que a veces el corazón del hombre es tan duro, tan endurecido, que más fácil, mire, más fácil le obedecen al Señor una tormenta o un gran pez que el mismo ser humano. Porque el corazón del hombre se endurece de tal manera que no le entra nada. No le entra nada. Entonces, mis amados, esa es la lección de hoy. La lección de hoy. Levante su oración. Levante su alabanza. En medio de la angustia, reconozca que esa tormenta a lo mejor está viniendo por decisiones que usted tomó, que hemos tomado en la vida. Pero no podemos quedarnos ahí dando vueltas en medio de la tormenta, llorando y deprimiéndonos. Reconozcamos el problema, pidámosle perdón al Señor, levantemos nuestra mirada y volvamos al Señor, volvamos en comunión con Él. Y el Señor en su momento hará su obra y esa crisis terminará. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias por permitirnos en este día especial, Señor, ser llenos de ti, ser llenos de tu presencia, de tu gracia, de tu amor. Padre, así al igual que Jonás, a lo mejor nuestra vida está hoy
en medio de una tremenda crisis, de una crisis profunda, de una crisis grande, Señor. A lo mejor, al igual que Jonás, podemos decir que tus ondas y tus olas están pasando sobre nosotros. A lo mejor usted está viviendo en este tiempo una crisis en su matrimonio, una crisis en su familia, una crisis de que usted no sabe para dónde va. A lo mejor está viviendo una crisis financiera, una crisis con sus hijos. A lo mejor usted está viviendo una crisis mental, la que sea, la situación que esté viviendo. Yo le voy a invitar a que la ponga delante de Dios en este día. Y al igual que Jonás levanta su voz en medio del problema, y Jonás levanta su voz diciendo: en mi angustia invoqué a Jehová. Yo le invito, amado Hijo de Dios, a que en medio de su angustia levante su voz, porque Él nos oye desde su santo templo. Él nos escucha. Al igual que Jonás, igual clamaba el salmista, porque él le decía al Señor: Señor, te invoqué y me quitaste todos mis temores, me liberaste de mis enemigos, de aquellos que querían acabar con mi vida, y tú me salvaste, Señor. Me pusiste en una roca, en un lugar espacioso, en un lugar seguro. Padre Santo, en medio de la angustia te invocamos, Señor, porque nuestra alma desfallece. Oh sí, Señor. Dígale al Señor en este día: Señor, mi alma desfallece. Mi alma desfallece, Señor. Ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Y cuando mi alma desfallece, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, Padre. De que tú eres mi Dios. De que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi roca fuerte, mi castillo. De que tú eres mi pastor y nada me faltará. De que tú eres mi consolador. De que tú me llevas a esos lugares de delicados pastos. De que tú confortas mi alma. De que unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa esté rebosando. Padre, como dice el Salmo 23, hoy podemos decir que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Padre, gracias, porque cuando nos acordamos de ti, Señor, tú también te acuerdas de nosotros y nos levantas. Toma hoy nuestras manos, Señor. Toma hoy la angustia. Toma hoy la aflicción de aquel que está afligido, de aquel que está con un dolor en su corazón. Toma hoy, Padre Santo y poderoso, la tristeza de aquel que derrama lágrimas por sus hijos, de aquel que derrama lágrimas por su hogar. Toma hoy, Señor, la angustia de aquel que no consigue un empleo y está viendo cómo pasan los meses, los años, y no llega al sustento. Toma hoy la angustia de aquel que tiene una deuda o de aquel que tiene una enfermedad y su salud se va deteriorando, Señor. Padre, toma la angustia en nuestras vidas. Toma la angustia en nuestras vidas, Señor. Y permítenos alabarte, proclamar que tú eres grande, proclamar que tú eres poderoso, proclamar que tú eres Rey de reyes, Señor de señores, de que tú eres el más grande y el único digno de alabanza,
el que es exaltado por los siglos. Queremos, Señor, alabarte, levantar sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Padre, gracias, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso yo te aconsejo, Hijo de Dios, alabe al Señor, alaba al Señor. En medio de tu angustia, alaba al Señor. En medio de tu tristeza, alaba al Señor. Y yo le invito a que usted hoy haga un compromiso. Señor, yo te alabaré. Yo te alabaré cuando esté triste. Yo te alabaré cuando no entienda nada. Yo te alabaré, Padre, cuando esté angustiado. Cuando esté que desfallezco en mi interior. Yo te alabaré, Señor. Padre, gracias por escuchar nuestra oración. Y porque en tu tiempo tú abrirás esa boca del gran pez y nos arrojará a tierra y podremos ver tu gloria, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.